¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto, buenas tardes. Sí, buenas tardes, se escucha bien. Bueno, espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Como siempre, arrancamos con la pregunta de rigor. Yo ahora, después de las preguntas de rigor, si existen o si no existen, igualmente voy a hacer comentarios por unos correitos que llegaron respecto uno que no me preocupa tanto, que fue del último ejercicio, porque es fundamental que la tengamos re clara, y otro que la respuesta surgió a partir de una señorita que tenía, de un ejercicio anterior, que, bueno, retoqué, justamente esa es una de las ventajas que tiene el curso, que yo mejoré la aclaración del ejercicio y de la manera de solucionarlo, que tiene que ver con el ejercicio de PDF, de los registros de PDF. Pero bueno, antes de hablar de estos correos, preguntas, comentarios, inquietudes que ustedes quieran salpicar antes de que tome la posta yo. ¿Ninguna? Bueno, voy a empezar a compartir. Y mientras comparto, voy a ir abriendo el Power BI y les voy comentando de qué se trata. Si se acuerdan, si bien surgió el problema con el PDF, porque no sé si está presente hoy la alumna que decía que había hecho un copy-paste, pero que no le había salido bien y que tuvo que retocar algo. ¿Está presente la persona? Porque rotan bastante y, bueno, no sé si está presente. Alguien que repare en, si está presente o no, o que sea compañerito de ella, o que recuerden el incidente. ¿Nadie? Bueno. Era balance 3. ¿Están viendo el Power BI? Sí, sí. Sí, se ve. Y se ve. Bueno, el tema era este. Nosotros, a diferencia de la mayoría de los ejercicios que hacemos en este primer nivel inicial, el origen tiene que ver en archivos con formatos XLSX, y puse un ejercicio de origen PDF. Muy bien. Teníamos 3 archivos que podían estar en el mismo archivo o en diferentes archivos, pero todos con la misma estructura y el mismo formato PDF. ¿Qué pasaba? Por algún motivo, a medida que, recuerden que para uno ver el proceso de cómo se llegó del origen PDF que ustedes vieron en el PowerPoint a este diseño, tienen que pasar por todos estos pasos. Bien, obtenemos los datos, navegamos, descubrimos que la cabecera no está puesto como primer fila, ahí lo tocamos, hacemos la famosa dinamización, que es poner en cada columna un atributo diferente, y recuerdo por las dudas, acá, si alguien me preguntaba dentro de una pregunta que es a la que quiero responder, una pregunta menor, ¿este es un atributo único? No, no es un atributo único. Tenemos que detectar si es un atributo único o no
no solo por el hecho que sea textual, o de fecha o numérico, sino porque al objetivo final del trabajo, yo quiero analizar por un lado un nivel de rubro, por otro lado un nivel de subrubro, por otro lado un nivel de cuenta, y entonces para ello tengo que lograr llegar acá. Entonces, para lograr llegar acá, hicimos todo ese proceso. Pero si yo simplemente quisiera presentar el mismo informe en PDF, en un formato, no sé, tipo Excel, tipo acá, planilla, y todo junto, basta con que no haga todo esto, anexe, y con la dinamización y el anexado ya es suficiente. Y en una sola columna voy a tener todos los rubros, subrubros y cuentas, y a la derecha voy a tener todos los importes. Como ese no es el objetivo, porque si recuerdan, voy a ir y voy a volver por las dudas, el objetivo podría ser este, comparar años, hacer gráficos, etc. Entonces, como el objetivo final al que yo quiero arribar es ese, por eso yo tengo que procesar dentro de Power Query todos estos pasos para llegar acá. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por un lado, según entendí lo que me explicó esta alumna, cuando fue a vista y edición avanzado, después de haber capturado el 2020, y hizo un copy-paste de esto, salió y se fue a 2021, fue a vista avanzada, que estaba prácticamente vacía, no como ahora que está terminada, lo pegó y lo único que hizo es poner origen acá, origen ID 2, y en el tercero, volvió a vista avanzada, y en el mismo lugar puso que estaba prácticamente vacía de vuelta, lo pegó, y después de pegar, lo único que cambió es el ID, ¿dónde está el ID? A ver. Va a parar acá. Le puso tabla 3, con eso simplemente hubieran sido 3 o 30 objetos, con eso copiar y pegar era suficiente. Yo lo que sospeché, que se ve que ella me retrucó en clase, que ese no era el problema. Mirá, vos pudiste haber copiado y pegado, como me pasó ahora a mí recién, y esta fila, con que esté después de la coma, ven que cada instrucción del lenguaje M, que es el lenguaje propio de Power Query, dijimos, termina con una coma. Si ella sin querer hace esto, y copia y pega, por más que copie todo y no copia esa coma y la pega en el otro lado, podía haber sido el error. Ella lo solucionó, creo que haciendo un parche. O sea, lo que hizo, como no fue lo ideal, si bien esto es un ejercicio, y a mí lo que me interesa es que practiquen las funcionalidades, no que lleguen a descubrir que el índice de liquidez del 2020 es mejor que el índice de liquidez del 2019. A mí lo que me interesa es que vayan practicando con las funcionalidades de agregar columnas, de transformar, etcétera, etcétera. Entonces, como ese no era el objetivo y ella lo había solucionado, dejé el tema, como quien dice, stand-by ahí. Pero, ¿qué hice entre la última clase y hoy? Agregué a una hoja que ya vimos esto. O sea, no es que la agregué, en la misma hoja completé lo siguiente. Estamos en Power, por las dudas, ¿estamos en PowerPoint ahora? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, porque a veces, vieron que la otra clase yo hablaba, avíseme si de pronto por algún motivo mágico, porque en realidad pongo compartir todo,
Ustedes bien saben que en Zoom uno puede compartir solamente una pantalla. Yo pongo justamente compartir dos para evitar el problema, pero la otra vez resulta que yo estaba avanzando y no avanzaba. Tuve que salir del formato presentación de pantalla de Power y volver. Bueno, ¿qué es lo que hice? Simplemente, como el problema era, no sé si se acuerdan, que vamos a ir, me fui apresuradamente de Power BI, ahí estamos. El problema era que en origen, si ustedes miran acá, vamos a dinamizar para que se vea más claro, y vamos a agrandar. Fíjense que en el renglón 17 tenemos la cuenta préstamos y financiamiento. Y en el renglón 21 tenemos la cuenta préstamos y financiamiento. En realidad, la estructura de los 3 años es la misma, pero la diferencia es que en los 3 años, el segundo préstamos y financiamiento, el que pertenece a pasivo no corriente, es la primer cuenta que cambia de subrubro. Y entonces, si yo dejaba tal cual el set de datos, me ponía cuentas como pasivo no corriente que eran pasivo corriente. Fíjense que desde la cuenta 3, desde la fila 13 hasta la fila 19, la 14, la 15, la 16, la 17, la 18 y la 19, debieran ser todas pasivo corriente. Y a su vez, de la cuenta 21, 22, 23 y 24, debieran ser todas no corrientes. ¿Cómo? En este set de datos. Por eso hay que analizar, o sea, por eso es importante el relevamiento, conocer el origen de los datos, etcétera, etcétera, y por eso ahora les escribí 3 soluciones posibles a una situación como esta. Depende de diferentes variables que ahora voy a pasar a explicar. Pero el problema se suscita, vuelvo a repetir, que se confunde corriente con no corriente, solo por el hecho que el renglón 21 es la primer cuenta de pasivo no corriente. Entonces, como interpreta que préstamos y financiamiento es pasivo no corriente, a todo lo que está, cuando yo copio abajo de pasivo no corriente, vieron copiar hacia abajo una de las funciones de Power Query, también me arrastra obligación, el 18, el 19, el 20, o sea, se confunde. O sea, hace lo mejor que puede, así como yo les dije, ojo, tenemos la funcionalidad de cambiar el tipo de datos en forma automática por Power Query. Si son 300 columnas, es muy piola hacerlo de esa manera, pero es responsabilidad nuestra, por primera y única vez, revisar esas 200 definiciones de tipo de datos, porque puede haber algún error. Bien, entonces, como pasó esto, acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Fila alterna quitada. Fíjense que hasta acá tenemos 30 filas. No sé si llegan a ver el 30. En la siguiente le cambiamos el nombre, seguimos 30. Pero en la fila alterna quitada, ¿yo qué hago? Hago una engaña pichanga, como podríamos decir, para avanzar con el ejercicio, porque a mí no me preocupaba en ese momento que hubiera una mala categorización. Pero ahora vamos a ver alternativas. Entonces, si yo hago filas quitadas, fíjense que yo tengo préstamos y financiamiento, fila 17, y préstamos y financiamiento, fila 21. Si yo corro filas quitadas, primero, en vez de 30 tengo 29. Y después solamente tengo una fila, que es la 20. Porque justamente le dije, elimíname una fila a partir
de la fila, no me acuerdo, 17, 19, no me acuerdo cuál era. Se entendió la primer solución, pero ad hoc. Ad hoc, ¿qué significa? Para este ejercicio, para este curso de capacitación, que lo importante en este ejercicio era seguir enriqueciendo más funcionalidades o practicando funcionalidades de Power Query que habíamos visto previamente en el PowerPoint y hacerlo dentro de Power BI y ir agregando, repito, en este ejercicio, bueno, me lo tapó Power, vamos acá, y ir agregando en este ejercicio creaciones de gráficos circulares, gráficos de barras o matrices o tablas. Ese era el objetivo de ese ejercicio. Entonces, vamos a cerrar esto. Preguntas de lo que yo expliqué hasta ahora, de cómo se sustituyó el error, cómo se solucionó, como una de las 3 variantes de solución que ahora voy a completar con otras 2 opciones más científicas, si se quiere, y que obedecen no solo a poder avanzar con el ejercicio sin que haya el 90% del pasivo no corriente, cuando en realidad era un 40 o un 50, sino que estén categorizadas correctamente, aun cuando borre una cuenta. Pero la solución no es borrar una cuenta o no es armar una columna condicional que me cambie de pasivo corriente por pasivo no corriente cuando el importe sea 40. Porque mañana el importe no va a ser 40, va a ser 50 o va a ser 60. O en el 2019 y en el 2018 el importe es otro. Entonces voy a tener que poner otra funcionalidad de cambiar o reemplazar una columna por, cuando el importe sea 45, ya no 40, llamarla distinto y decirle que es pasivo corriente y no pasivo no corriente. ¿Se entiende esta primera explicación de solución que vimos en su momento y que me pareció que no había quedado del todo claro? Y tanto es así que ahora vamos a ver otras 2 opciones. Sí, sí se entiende. ¿Quién dijo se entiende? Omar. ¿Eh? Omar. Omar, ¿qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Todo bien, hola. El resto, ¿alguna pregunta? Me gustaría escuchar o más se entiende o una repregunta sobre alguna parte de lo que expliqué. Gente, cantidad no es calidad, ¿eh? Si ustedes van a recibir todo esto como una fotocopia, después le van a cambiar un poco el arco y no van a saber para dónde ir. Eso, pero les pongo la firma. Entonces, pregunten si no entienden o digan si entendieron. ¿Se entiende, sí? ¿Quién fue el segundo valiente? Ulterico. Bueno, el resto, las chicas, ¿cómo andan las chicas hoy? Están con frío. Sí, me parece que están con frío. Se entiende, pero no puedo hablar porque estoy con un ataque de tos terrible. Bueno. Se entiende, gracias. No, es por ustedes, no es por mí. Yo podría seguir adelante más rápido y vuelvo a repetir. Créanme que se van a arrepentir. O sea, denme un poco más de bolilla y ya sea por sí o por no, porque tal vez me dice, me lo puede explicar de vuelta porque no lo entendí, lo explico de vuelta. Lo explico de vuelta. Esto es un curso grupal, con sus pros y sus contras. Y por eso ahora hago hincapié por los correos que recibí, que voy a completar con algo que nadie me lo pidió, pero sí voy a hacer mucho hincapié en el otro ejercicio. Bueno, entonces, ¿por qué fila alterna quitada? Ese fue un engaña pichanga. Vuelvo a repetir, me está jorobando. Cuentas repetidas en pasivo no corriente y pasivo corriente, y justo,
porque podría haber cuentas repetidas, pero justo una de las repetidas es la primera del grupo, o sea, del subrubro. Al ser la primera del subrubro, entiende que todo lo que está antes o después de, ya no me acuerdo cómo se llama, la que estaba repetida como primera subgrupo, ahí está, préstamos y financiamiento. Entonces, como préstamos y financiamiento era la primera de pasivo no corriente, y le enchufó a todo el resto pasivo no corriente. Pero esto es porque, bueno, es lo mejor que puede hacer Power Query. Entonces, si hubiese, y ahora voy con las tres soluciones, si hubiese dos cuentas de diferentes rubros con el mismo nombre, elimino, entonces, primero lo que ya hicimos, elimino la fila con quitar filas, fital alternas quitadas, a la fila préstamos y financiamiento de pasivo no corriente. Entonces, solo a la primer fila de préstamos y financiamiento de pasivo corriente, como no encuentra otro préstamos y pasivo no corriente en las 30 filas o en las 29 filas, solamente cuando yo hago copiar hacia abajo, de ahí hacia abajo, solamente a esas cuentas las rotula con el subrubro pasivo no corriente. A las anteriores las deja como pasivo corriente. Esa es uno. Otra, que creo que la vimos, cambio sutilmente el nombre de una de ambas. Por ejemplo, a la de activo corriente le pongo préstamos y financiamiento activo corriente o AC. Entonces, ¿para qué hago esto? Para que no se confundan al copiar hacia abajo. El truco podría ser colocar alguna sigla, esto que dije yo, AC o LP, largo plazo, o colocar un pequeño espacio en blanco. Entonces se siguen llamando igual que en origen, pero al tener un espacio en blanco, en realidad son dos nombres de cuentas diferentes. Y por último, que es la más sutil, es a préstamos y financiamiento, específicamente a esa, le volvemos a agregar una columna a partir de ejemplo, el subrubro, aunque no lo veamos duplicado. O sea, ¿qué hacemos? Esa columna creada está mal. Entonces, a esa cuenta, a esa fila que tiene pasivo no corriente, le ponemos pasivo corriente. Y entonces, de esa manera, me quedan todas las cuentas bien categorizadas. Lo normal, lo ideal, lo habitual es la opción 2. Y la opción 2 puede ser normalmente en el sistema de gestión, en origen, porque siempre es bueno que las cuentas individualmente se autodefinan, se autorreconozcan como de activo corriente o activo no corriente. Esto es algo muy técnico para aquellos que no están en el rubro de ciencias económicas, pero esto es como tener dos Marías en un grupo de alumnos que, bueno, cuando estuve perfilando me di cuenta que había más de dos Marías, pero no importa. Alguna de ellas la escucho participar, ya le registro la voz. Hay otras que no sé si asisten o porque tampoco registro, yo no tomo asistencia, yo no me encargo de eso, o se anotaron y no asisten, o asisten poco, o asisten y preguntan poco. Pero bueno, sería bueno que una se llame María Juana y otra María Inés, o María Pérez y María González, en términos de nombre. Y de esa manera, bueno, yo tendría dos legajos perfectamente diferenciados. Bueno, esto es lo que yo quería explicar de este ejercicio. Y mientras voy pasando, si me deja, a ver. Bien. Esto
ya que lo tengo lo muestro, lo vuelvo a mostrar. Es lo que yo acabo de decir que hay que hacer para cuando tengo orígenes, no solo de PDF, de lo que sea, con similar estructura. Hago la limpieza 1, copio, pueden ser 2020 o puede ser, no sé, clientes nacionales, clientes internacionales, o puede ser cheques, o puede ser lo que sea que tenga una limpieza y una estructura similar, y después, urgentemente, le cambio el origen, tabla 00, tabla 02, tabla 03, perdón, 01, 02, 03, y obviamente, también urgentemente, para que no se llamen tabla 1, tabla 2, tabla 3, que es como lo pone automáticamente, le doy el nombre de 2020, 2021 y 2022 dentro de Power Query. O sea, esto es dentro de edición avanzada, y ponerle el nombre de 2020, 2021, 2022, si el propio set de datos no lo tiene, porque vieron que a veces uno crea Excel y abajo lo deja llamado como hoja 1, hoja 2, hoja 3. Pero si hoja 1 es 2020, hoja 2 es 2021 y hoja 2 es 2022, bueno, lo que les sugiero, obviamente, porque después se van a confundir y no van a saber, aunque después anexen y todas pasen a ser una, si el día de mañana tienen problema con algún registro de alguna fecha o de algún cliente o de lo que sea, es bueno identificar el origen. Y para eso es bueno reemplazar el hoja 1, hoja 2, hoja 3 por un nombre que sea más representativo. Bueno, voy a volver acá. Bueno, habíamos visto esto y nos habíamos quedado en este ejercicio. Antes de entrar en este ejercicio, recuerden esto. Esto es pilar. Parece teoría, pero si no entendemos esto, estamos en el horno. Cuando tengamos primero la opción de crear columnas o medidas y nos sean diferentes, vamos por las medidas. Obviamente cuando sepamos un poco más de medidas. Y segundo, cuando sea una cuestión de porcentajes, ratios, divisiones, o sea, todo lo que no sea sumas, no hay opción. ¿Por qué? Porque la manera en cómo trabajan las columnas es de esta manera. Repito, primero divide y después suma. Si primero divide y después suma, lo que nos queda es al revés. Primero sumar y después dividir para sacar un porcentaje. Porque así es como funcionan las columnas. En Excel yo puedo acá crear una fórmula, acá crear otra y acá crear otra. No existe eso. Cuando yo agrego la columna, lo agrego para todo. Y entonces, si yo agrego 4 y divido 10, automáticamente cuando totalice me va a poner 90% de margen. Y es incorrecto. 40 más 30 más 20. Lo que es correcto es 8 sobre 25, que es lo que hace la medida. Por eso, en la hoja anterior, bueno, por eso en la hoja anterior, ya sea una columna como una medida, está bien. ¿Por qué? Porque acá lo que queremos conocer es solamente los saldos restantes. O sea, no quiero conocer porcentaje ni nada. Entonces, 10 menos 4, 6, 10 menos 3, 7, 5 menos 1, 4. Si sumo así, o primero sumo así, y después resto, es lo mismo. Entonces, por eso, cuando hay operaciones de sumas o restas, anda ok, crear columnas o medidas, si bien inclusive en este caso es, y ya lo vamos a ver ahora, más detenidamente, la última parte del ejercicio que vimos en la clase anterior, en el caso de porcentajes, esto no solo que hay opción, sino que está mal. Bueno, acá vimos en teoría el ejercicio, teníamos
piensen en que la contribución marginal es la ganancia. Vamos a hacerlo más fácil para que no se confundan. Aquellos que no trabajan con muchos datos en general. Entonces, yo tengo este set de datos en Excel. En Power Query creo una columna de pesos y de porcentaje, donde hasta ahí está perfecto. A nivel fila está perfecto. ¿No? A nivel fila. Esperen, me fui para el otro lado. Ah, no, estas ya son las fórmulas, no. Entonces, a nivel fila está perfecto, pero cuando habíamos visto que cuando yo lo llevaba al Power BI inicial, yo, ventas, costo, me sumaba por producto, porque yo quería hacer una tabla por artículo, y determinar las contribuciones marginales ponderadas, promedio. Y entonces, yo, ya sea la contribución marginal en pesos, dijimos que es una simple resta, me daba perfecto. 427 menos 220, 207. 149 menos 74, 75. Y así sucesivamente. En cambio, cuando yo quería sacar porcentaje, estaba mal. ¿Por qué? Porque me daba 79,84 y en realidad 44 dividido 110 me da menos del 50%. Y cuando yo parametrizaba que en vez de sumarme los porcentajes, como por default, hacia acá, yo puedo decirle, sacame un promedio de los porcentajes, mostrame el desvío estándar de los porcentajes, etcétera, etcétera. Entonces, ni la suma ni el promedio están bien, ni 280 ni 4670. Vamos al artículo D, ni 102,04 ni 51,02. El valor correcto es, para el artículo D, lo habíamos visto acá en teoría, ahora lo vamos a recordar en la práctica, era 52,38. Ni 51 ni 102. Era 52,38. Porque lo que tenía que hacer era primero sumar todas las filas. Había 2 ventas nada más, 58 más 30. Entonces, vamos, ¿dónde está 58 más 30? Déjenme ver, artículo, acá está. 58 más 30, que es la contribución marginal en pesos, y lo dividía por la suma de las ventas de esos 2 ventas. Los precios de venta, 98 y 70. Entonces voy por acá, y lo divido por 98,70. Entonces, individualmente está bien, 59 chirolas y 42 chirolas. Pero el ponderado me da 52,38. Bueno, y ahora presten mucha atención. Traten de no tomar nota, porque esto es el árbol piramidal de los futuros ejercicios, de las medidas. O sea, por supuesto que no es todo, pero tenemos que dominarlo chic-chac. Primero, recordando siempre el ejercicio que ahora lo vamos a volver a ver en Power BI. Podemos trabajar con columnas, podemos trabajar con medidas. Si trabajamos con columnas, podemos crear a nivel de cada una de las filas, la contribución marginal en pesos, indicando, tomame de la tabla promedio el campo venta y restame de la tabla CM promedio el campo costo. Estas 2 barras son muy piolas para ustedes porque nos permiten hacer comentarios.
¿Vieron como en Excel podemos insertar un comentario en una celda que es media rara y que después no me voy a acordar cómo surgió y demás? Bueno, acá yo puedo crear, lo vamos a hacer a propósito, lo estamos haciendo a propósito, diciendo bien, bien. ¿Qué significa bien, bien? Significa que este cálculo, cuando yo estoy haciendo simples sumas o restas, no solo está bien a nivel individual de cada una de las 100.000 ventas que pudieron haber del artículo D, sino a nivel total cuando yo quiera saber la contribución marginal. Entonces, acá lo único que estoy haciendo es verificando esto. Estoy verificando que una simple resta está bien a nivel individual, chac, 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 pero supónganse que aparte de haber manzanas, peras, uvas, duranos y demás, yo voy a tener esto en cada fila. Pero si después hago un gráfico o una matriz o una consulta o un árbol o lo que fuere, yo voy a tener bien también el resultado general. Eso es lo que yo estoy poniendo bien, bien. Y lo que yo ahora voy a poner bien, mal, es esto. La contribución marginal de cada fila está bien. O el saldo está bien. Pero lo que yo quiero saber es, lo más importante, es el total. O sea, yo no quiero fila por fila, porque para eso tengo un Excel. Acá yo lo que quiero es interactividad, dinamismo y actualización inmediata. Esos son los tres atributos, amén de las millones de funciones DAX que existen en este mundo y que no existen en Excel, que le dan un salto de calidad. Bueno, amén la verdad, de un montón de otras cosas que me voy acordando, pero no tiene sentido en esta charla proponerlo. Pero digamos, esto es lo que tiene que quedarle claro a ustedes. A nivel individual, está bien, la contribución marginal es un 40%. Acá, la contribución marginal sería un 30 y un 20, pero ¿son sumables? No. Bueno, y esto es lo que estoy queriendo demostrar acá, con un bien mal. Cuando yo quiero una primer columna, le pongo el número 0, acuérdense que yo les dije que lo iba a hacer a propósito, para que ustedes vean en qué orden tienen que aprehender, tienen que aprehender el proceso de análisis de una simple tabla como esta. Cómo generar a partir de muchas ventas y muchos costos de diferentes artículos, que pueden ser de diferentes clientes también, cómo pueden ustedes sofisticar el problema para que después, cuando tengan un problema real, tengan la metodología correcta de cómo ir de lo más fácil a lo más difícil. Entonces, trabajando con un set de datos de muy pocas filas y de muy pocas columnas, van a ver cómo ahora lo sofisticamos en esta hoja. Despacito, no se vayan más allá de donde yo voy a hablar. Entonces, repito, para crear columnas, esto está bien. Ahora, si yo quiero, como primer paso, crear una columna porcentual, tengamos en cuenta que va a estar bien a nivel de la tabla, ese 40, 30 y 20% que veíamos. Pero si yo después lo llevo a un dashboard, voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque las divisiones no son compatibles con la creación de columnas. Los ratios, los KPI, no son compatibles con las columnas. Y para eso entramos en el maravilloso mundo de las medidas DAX. Primero, Consulta, antes de Guillermo, entrar... Sí, escucho. ¿qué es lo que a mí me hace elegir una columna en vez de una medida para hacer una operación? Bueno,
Si tenés dudas, ya lo dije más de una vez, pero te lo digo, andá por las medidas. Por eso, pero ¿por qué yo elegiría hacer columna en vez de medida? A ver, yo te digo, por un caso, pero que tampoco, es poco probable, es poco probable. Es cuando vos querés enriquecer el modelo. ¿Te acordás en Power Query que vimos un capítulo sexto que se llamaba, en vez de Power Query inicial, Power Query avanzado, y pusimos enriquecer el modelo? Yo tengo, por ejemplo, una columna donde dice cantidad de veces que... ¿Tu nombre cuál es? María. Bueno, yo quiero distinguir a María, y yo tengo en este grupo 40 personas que entraron, y yo quiero distinguir a las María. No sé por qué, porque resulta que yo con la María no me pregunté por qué, tengo más empatía. Bueno, yo quiero saber cuántas veces preguntó María en relación al resto. Pero ¿qué pasa? Tengo una María que preguntó 1, otra María que preguntó 36, otra María que no preguntó, otra María que viene a una clase y falta 4, y otra María que se inscribió y no vino nunca. Estoy dando cualquier ejemplo. Bueno, yo no necesito tantas categorías ni de María y ni hablar cuando quiero a todo el grupo. A María, a Mario, a Pedro, a Juana y a Susana. Entonces, yo esa columna la quiero enriquecer en 3 columnas. No preguntó, preguntó menos de 10 veces y preguntó más de 10 veces, punto. Es el ejemplito cuando empezamos a ver la primera hojita de funciones DAX para que empiecen a no tenerle tanto miedo, y que se parece bastante al principio, las medidas sencillas, muchas de las que vamos a ver, se parece mucho a el Excel, con alguna otra sintaxis, pero no debieran. Si usted, acá lo difícil de esta hoja es por qué vamos en este orden. Acá lo difícil es justamente que vos entiendas la respuesta que yo te voy a dar, porque es una buena pregunta. Entonces, yo quiero tener una columna, porque no me va a servir tener 8 millones de respuestas. De los 45 personas que hay acá, tengo 45 respuestas. 0, 1, 2, 3, así hasta 44. No. Yo quiero lo que no me preguntaron, lo que me preguntaron, no sé, de 0 a 15, y lo que me preguntaron más de 15. No sé, porque yo pienso, estimo, deduzco que es un buen atributo, es una buena variable para determinar quién de ustedes el día de mañana es candidato o a ir a la facultad, o a hacer un curso de 3 años, o a hacer un curso de 3 meses, o a simplemente que se anote en el canal de YouTube para ver nuevos, o que se vincule con LinkedIn para que se vincule con nuevos cursos gratuitos, porque no le interesa más que eso, y es válido. Entonces, bueno, yo hago ese análisis creando una nueva columna. ¿Entendés? En ese caso, ¿por qué podría llegar a crear una nueva columna? Sí. Se O podría sea, hacer con medida. sí, de todas maneras, vuelvo a repetir, no hay columna que no se pueda crear con una medida. Claro, entonces me quedo con las medidas. Y por eso te estoy diciendo, es poco frecuente, o en caso de empate, pero lo que pasa es que tienen poco músculo ustedes hoy día. El 28 de junio van a tener poco músculo para crear medidas. Entonces, apostemos a que el 28 de junio o se sigan capacitando, o si no se siguen capacitando, se encuentren con desafíos que crear nuevas columnas no les ralentice el proceso de modo tal que mueran en el intento. ¿Qué significa? Si vos vas a tener un set de 100.000 o 1.000.000 de registros y creás columnas creando medidas, y te estás tirando un tiro en el pie. No sé si me explico, María. Sí, no, quedó clarísimo. Perfecto. Bueno, ¿el resto Gracias. alguna otra pregunta, o seguimos con el proceso de metodología de cómo debieran atacar un ejercicio que aparentemente es tan simple como este, pero quiero que a ustedes les sienten las bases para los próximos ejercicios futuros que dentro o fuera de este curso se le presenten en el mundo real? ¿Preguntas?
No, profe. No, seguimos. Podemos Bueno, seguir. seguimos. Bueno, entonces, tenemos lo que María dijo, que vuelvo a repetir, no quiero descartarlo porque quiero que sepan crear medidas, columnas. Ahora, medidas. No vayan al final de la película. No solo porque no van a ahorrar tiempo, ahora van a ver qué significa no ir al final de la película. No solo porque no van a ahorrar tiempo, sino porque haber ido creando primeramente medidas básicas y después saltar a crear medidas a partir de medidas, le va a dar una potencia y una funcionalidad tremenda con un montón de otras herramientas, algunas de las cuales vamos a ver con los ejercicios que nos quedan en este nivel, o van a ver el día de mañana si se siguen capacitando. ¿Entendieron el concepto? O sea, creen, como en Excel, necesito saber cuántas filas hay en mi Excel. Pareciera que no. Acá, en el 99% de los casos, creen una tarjeta. Vimos muy rápido lo que era una tarjeta, ahora lo vamos a ver en el ejercicio de vuelta. Creen una tarjeta donde diga cuántos clientes tenemos, cuántos productos tenemos, cuántas ventas tenemos, cuántas qué sé yo tenemos. O sea, cantidad de, porque eso esa medida nos va a servir primero como referencia, porque si de pronto yo tengo un archivo de 1 millón y por algún motivo veo que digo cantidad de clientes 10, y me parece que estoy filtrando clientes de más, estoy haciendo lío. Entonces, en vez de filtrarlos en Power BI, los filtré en Power Query y me olvidé de filtrarlos. Y si los filtré en Power Query, no entran a Power BI. Mientras que si los filtré en Power BI, puedo hacer lo que se me antoje. Filtrar en algún lugar, no filtrar en otro. Bueno, nos estamos acelerando. Me estoy acelerando. Entonces, fíjense cómo cada medida tiene un dígito. Al empezar, 0, 0, que es lo básico, crear columnas. Y de acá en adelante tengo una medida que se llama 1, 2, 3, después vemos el nombre, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque en este orden es que como yo quisiera que ustedes vayan razonando. ¿Cuál es la primera medida que para resolver un caso como este yo generaría? Bueno, una medida que sea equivalente a esta columna, o sea que no necesitaría crear esta nueva columna. Si fueran 10 millones de registros, ni loco creo estas columnas. Aunque yo les dije bien y funciona bien, pero ni loco. Creo esta medida donde lo que hace es lo mismo que esto. Me suma, pero con otra sintaxis. Me suma de la tabla, siempre estamos hablando de la misma tabla, que se llama contribución marginal promedio, el campo venta, y me resta la suma de la contribución marginal promedio, el campo costo. Entonces, en una variable, en un campo que no es de nadie y es de todos, tengo una medida DAX, en realidad no es una medida DAX, es es una medida creada a partir de funciones DAX, así es como hay que expresarse correctamente, que se llama CM pesos, que está trabajando con campos de una determinada tabla. Primero viene la tabla, entre paréntesis, y después viene el campo. Esta es la sintaxis. Si no escriben la sintaxis de esta manera, se van a golpear 10 veces hasta escribirla bien. Al principio les puede pasar, me ha pasado a mí hace tiempo, y después surge automáticamente. Es más, cuando ahora intentemos escribirlo, vamos a invertir unos segundos en escribirla desde cero, se van a dar cuenta que el programa ayuda. ¿Qué significa que el programa ayuda? Si yo pongo SU, seguramente me va a poner SUM, SUMX, Summarize y un montón de funciones DAX que empiezan con SU. Y si yo pongo paréntesis CM, me va a traer todas las tablas dentro del proyecto que empiecen con CM. Y si yo pongo corchete VE, me va a traer todas las variables dentro de todo el proyecto que empiecen con la letra VE. ¿Se entiende esto? La ayuda que ahora vamos a ver que nos da
Power BI a la hora de generar sintaxis dentro de las medidas DAX? Sí que es como que te rellena, o sea, cuál va a ser la fórmula, digamos, te da una idea como las funciones. Sí, pero no te rellena. No te rellena, Vos está bien. vos tenés que rellenar. Ok. Si vos te equivocás y tomás, perdón, lo digo porque es interesante el sutil error que tuvo la señorita. No fue error, tal vez no se expresó bien, pero no importa, pero quiero aprovecharlo. Supónganse que ustedes tienen el campo venta en la tabla CM promedio y el campo venta en la tabla, no sé, Carlitos, y primero ponen corchete venta porque se acuerdan de venta y no se acuerdan de la tabla, le va a traer en la tabla CM promedio y la tabla Carlitos. Y ustedes van a tener que decidir. O otro más obvio. ¿Esto por qué lo digo? Porque el campo venta puede llamarse exactamente igual en una tabla CM promedio que en otra tabla Pirulo. ¿Por qué? Que justamente depende de otra tabla. Lo que no puede pasar es que dentro de la misma tabla CM promedio haya dos campos venta. Lo que no puede pasar es que dentro de mi proyecto haya dos tablas que se llamen CM promedio. ¿Se entendieron todos estos juegos de palabras que son fundamentales a la hora de... Porque ustedes pueden recibir cualquier zaraza en términos de nombres. Ustedes con un doble clic en Power Query, o ni siquiera en Power Query, pueden dejarlo en Power Query y hacerlo en Power BI, pueden darle el nombre que ustedes quieren y que a su vez el usuario final, si no son ustedes, les va a agradecer porque resulta que la gente de sistemas no quiere hacerlo o tarda 10 años en hacerlo, lo que sea, y entonces ustedes a la tabla de facturación la llaman ventas, porque es más cortito, porque es más piola justamente para crear las medidas DAX, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ustedes son responsables no solo de los nombres de las tablas, no solo de los nombres de las variables, sino como recién me permití corregirle a la alumna, ¿cómo se llama la alumna que está sufriendo la interrupción? Norma. Ah, la que tose. Bueno, hay que acostarse más temprano, señorita. Como mi hija, que tiene fiebre hace 2 días y está faltando a la facu. Bueno, vuelvo acá. Entonces. Guillermo. Sí. Una consulta. Venga. Sí, en la creación de esta primer medida, así, del CMS más, el valor que se genera, que se obtiene por la diferencia, ese es un valor, o sea, es un solo valor, digamos así, ¿no es cierto? Que te va a dar siempre la diferencia de esos dos campos, de la suma de los promedios de esos campos que estamos haciendo, ¿sí? Sí, es un solo valor, bueno, pero que después con todo, pero que después con todo lo que vas a aprender puede dar 8, 4, 56 o 9, depende de lo que vos persigas. Eso es lo potente también de la medida. Porque si yo lo pongo en una, porque si yo no lo pongo en una tabla ordenada por clientes, me va a dar las contribuciones marginales de peso por cliente. Y si al lado copio la misma tabla y le saco la variable clientes y le pongo la variable productos, me va a dar el CM pesos, o sea, la contribución marginal de pesos, pero en vez de fila por fila de clientes, fila por fila de productos, ¿me entendés? O sea, no es un solo importe, es un solo importe genéricamente. ¿Por qué? Porque me suma el 100% de toda la tabla promedio, el campo venta, y el 100% de toda la tabla CM promedio, el campo costo. ¿Entendiste? ¿Entendieron? Correcto. Sí. Y está ahí. Si vos podés crear la medida y no usarla, que es como en este caso. Me estoy anticipando, pero vos fíjate que después va a intervenir para crear otra medida y que tal vez ni la uso, ni la visualizo. Sí, eso puede ser una intermedia para crear algo más que necesito. Exactamente, por eso hice esta llave. Estas son medidas básicas, vamos a seguir con las medidas básicas si no hay más preguntas, y después vamos a las medidas de medida. ¿Hay alguna pregunta? Bien. No, profe. No. Bueno, seguimos. Otra medida básica, el total de ventas. Yo quiero la columna de venta tenerla por separado. Entonces, esta parte
sum de la tabla venta. Y el total de costo. Esta parte separada. Después me van a decir por qué tanto lío. Bueno, pero sepan que ustedes pueden crear las medidas que se les antoje de acuerdo a donde vayan. Y como cuando ustedes van, y ni hablar por primera vez, van a tener dificultades con las medidas DAX, no insalvables, pero van a tener dificultades, que me falta un espacio, que me falta un paréntesis, que la coma, que en mi caso es punto y coma porque el Windows o lo que sea. Entonces, lo que yo les estoy diciendo son diferentes medidas, que ahora las vamos a ver en Power BI, que pueden servir alternativamente para el objetivo final. Y por último, otra medida genérica, que es en realidad ya medida de medida. Podíamos haberla puesto acá la 4, estoy pensando. Total de totales. Porque es CM pesos, que es lo mismo que esto, pero que es esto menos esto. O sea que todo esto es igual, es lo mismo. Son diferentes maneras de obtener la información. Esta y esta de una manera genérica y esta de una manera individual para después ser usada en esta resta. Entonces, acá yo, la sintaxis, no necesito tablas. Acá yo estoy usando medidas. ¿Se dan cuenta? Este corchete, para que ustedes vean, puede ser para campos y también para medidas. Mientras que las tablas son siempre entre paréntesis. Estas son diferencias que tienen que aprender. Así funciona DAX. ¿Ok? Perfecto. Sí. Seguimos. Y ahora viene lo más sofisticado. Porque, fíjense, esto es piola. ¿Por qué yo hice esto? Para que ustedes después, el día de mañana, cuando reciban el archivo, vean que tenemos en la tabla CM promedio estos dos campos, aparte de los campos propios de CM promedio, y que se dibujan con columnas calculadas. Este dibujo es de columna calculada. Fíjense, acá lo vimos. Este es el dibujo de medida. La hoja anterior. Si voy a la hoja siguiente, este es el dibujo de medida. Y acá tengo las medidas de 1 a 7. Que si yo no le pongo 1 a 7, están alfabéticas. Y después me va a costar entenderlas. Entonces, como es el primer ejercicio ya más sofisticado que los ejercicios anteriores, le antepuse, no es para nada necesario, un número que me ordena metodológicamente cómo yo voy de lo más básico a lo más sofisticado. Entonces, y ahora vamos a la primer medida de medida. Si bien esta podría ser considerada una medida de medida, porque en realidad hace tot B menos tot cos, que son dos medidas. Pero la puse acá porque en realidad esta me define. Bueno, ya vamos a ver por qué. Medida 5. Ahora viene lo importante. ¿Por qué creé una medida? Que se acuerdan que decía bien a nivel individual, mal a nivel grupal. Porque justamente como creé la medida básica CM pesos, que me resta venta menos costo, al utilizar venta menos costo como numerador y dividir por total de venta, yo acá voy a tener perfectamente, correctamente calculado la contribución marginal porcentual. ¿Se entendió esta fórmula? Sí, señor. Ay, no, otra vez. Esta fórmula lo único que hace es tomar campos ya calculados de otras medidas previas. Fíjate que medida, acá no va a las tablas, hace 1 CM pesos, que es esta medida, Sí. que a su vez es total de las ventas de la tabla CM promedio, menos total de los costos. Esa es la contribución marginal en pesos, numerador
numerador, Sí, dividido el denominador, que es el total de ventas, sí, ahí que está, no es sí, ni más ahora ni sí. menos CM promedio, venta. Totven, 2 Totven, 1 CM pesos, dividido 2 Totven, es dividir todo esto, dividido todo esto. Si yo no hubiera creado esto y esto, yo acá podría haber puesto 5 CM porcentaje, suma de CM promedio, corchete, venta, paréntesis, menos, suma, dividido, suma de CM promedio, corchete, venta. O sea, podía haber puesto todo este desagregado. Pero aparentemente, si bien hice un camino más largo, créanme que el día de mañana no les va a aparecer solamente este set de datos original. Le va a aparecer cosas más complejas. Por eso es importante que ustedes sepan reconocer las medidas básicas. Yo acá no puse, pero podía haber puesto una función DAX, que ahora vamos a ver más funciones DAX el día de hoy, por lo menos en forma teórica son muy sencillas, pero total de clientes, y que me dé 1, 2, 3, 4. O total de artículos, y que me dé 1, 2, 3. ¿Para qué? Y porque después yo tal vez quiero tener un promedio del total de ventas por cliente, un promedio total de ventas por artículo. Y entonces quiero saber, en promedio, a qué cliente le vendo más o a qué artículo le vendo más. Entonces, acá pueden haber miles en un proyecto de verdad, no en un ejemplo de nivel inicial, de medidas básicas a crear. Y son todas básicamente sum, sumx, summarize, calculate, bueno, funciones que ahora vamos a ver un poco más sofisticadas, pero que lo que hacen es crearme medidas que o me sirven de referencia o que después van a ser usadas para crear otras medidas más complejas. ¿Se entendió ahora un poco mejor la 5? Sí, sí. ¿Quién dijo sí? Paola. Paola. ¿Por qué te reís, Paola? No, Quiero porque saber si no es mal. Hasta ahora María está copando la parada y eso que tiene tos, pobrecita. no, porque antes dije que no entendía y después dije que sí y me mandó al frente, por eso, no, no, por Ah, nada. sí, a Se ver, entendió. es una mandada. A ver, si se sensibiliza, bueno, discúlpenme, pero yo No, creo es que es un para. chiste igual, está No, todo no, bien. pero yo lo hago también como chiste y para que tomen confianza y para que pregunten más. Me está costando en este grupo, pero bueno. A Es mí el en grupo que. particular, yo le voy a decir sincera, lo que me cuesta es que esto es, Dale. estamos viendo la práctica, pero en teoría, entonces ponerse a No, practicar es donde uno te- termina de... no, Sí. pero ahora termino, en 5 minutos estamos adentro de lo que vos llamás práctica. 5 minutos, no más. Ok. 6. Yo lo que no Sí. entiendo es cómo pone en medidas adentro CMS, Toben, o sea, sí veo la sintaxis y cómo hacerlo, ¿no? Pero Sí. cómo hace esas carpetitas es lo que no sé. Escribiéndolo. Ah, listo. Escribiéndolo. Ahora lo vamos a ver. Es lo que yo decía antes, que no se asusten, que en buena parte Power BI nos ayuda a crear medidas, pero no es que me dicen, che, si querés M pesos, andá a la tabla promedio, tomá venta y restale de la misma tabla el campo costo. No, me da una serie de campos que empiezan con VE y yo tengo que saber, porque yo puedo tener 40 campos dentro de una tabla que empiecen con VE. Y si en vez de venta pongo Localidades. pongo ventas, que significa otra cosa, porque puedo tener un campo venta, que es el que tengo que operar, y un campo ventas, que maldita sea, en origen me puso dos campos parecidos, se llaman igual, que más de una vez pasó, y yo tengo que tener cuidado con qué campo uso. Entonces yo tengo que saber, por más que Sí. ustedes no lo sepan todavía, por eso el grupo es heterogéneo, y muy heterogéneo en este caso nos tocó, que la contribución marginal en pesos es restar venta menos costo, nada más.
no es otra cosa. Está O bien. sea, la palabra, por más fina que le parezca, es saber cuánto me quedó. Bueno, ese es el Una campo consulta, 5. Guillermo. Sí, Una perdón, consulta más. dale. Ahí vos creaste la medida tot-ven, la 2, por ejemplo, y vos en un momento yo entendí que dijiste, yo ven como el campo venta lo puedo tener en un montón de tablas, Sí, señorita. pero tengo que buscar la tabla de donde la quiero sacar. Sí, señorita. ¿Qué pasaría si yo creo el tot-ven para varias tablas que tengo? Tendría que, no sé, como cambiarle el nombre para poder identificar a qué tabla me está referenciando o algo así, no sé. No entendí ¿Entendés la la pregunta, pregunta? pero sospecho que es muy importante. Tratar de hacerla de otra manera porque no te entendí. ¿Cómo distingo el tot-ven a qué tabla me está refiriendo, digamos? Porque si yo tal vez tengo... No, perdón, ahora te entendí. No, vos y nadie más que vos me hace Lo acordar veo a en los la juicios. fórmula, digamos. No, Perdón. yo porque estoy mirando el menú al lado, el menú de las medidas. Porque Claro, estoy en esa acá, tabla, porque estoy y trabajando en Podés esta tener total de tabla. ventas 1, total de porque va a ventas haber, 2. porque va a haber una sola medida que se llame 2 tot-ven. Y cuando vos aprietes acá, ahora Sí, lo vamos a ver también en lo que ustedes llaman la práctica, arriba sí. me va a figurar este texto. Y yo voy a saber cómo creé hace 3 meses tot-ven y no voy a tener que Pero- acordarme. Está bien, pero si vos tenés digamos, más a de la una tabla. venta, Perdón. Guillermo, te puedo hacer una consulta que viene a lo que pregunta Paola, que esto todavía no lo vimos, pero Ojo, sé que lo... ojo, sí, ¿con quién estoy hablando Sí, ahora? Marianela, no, pero sé que esto lo vas a decir después porque lo dijiste la clase pasada, pero por Sí, pero ejemplo, para distinguir... ojo que Paola no creo que haya quedado satisfecha. Pero dale, Marianela, dale. No, es una pregunta para ver si se puede resolver así. Dale. Vos, por ejemplo, tenés una carpetita que se llama medidas, pero si tenés otra tabla que se llama, no sé, valores, ponele, podés agregar todas esas medidas dentro de una carpetita que se llame valores. Y así, si tenés dos pen, no. Estás confundiendo y está bueno. Primero entonces primero viene la de Marianela y después retomamos lo de Paola. Una cosa es que yo acá, así como tengo este dibujito, que es la tabla CM promedio, con campos, que en este caso puse los 2 que me interesan, pero podría tener 200 campos, y este simbolito significa columna creada, y yo acá tengo medidas, donde tengo un montón de medidas. Una cosa es que yo pueda tener carpeta, medidas de inteligencia, de tiempo, medidas de contexto, medidas de medidas y diferentes carpetas. Eso te puede ayudar o no al problema de Paola. Y otra cosa es lo que está planteando Paola, si no le entendí mal a Paola, es cómo reconoce qué cuernos es tot-ven. Un poco es eso, Paola, o pregunta de vuelta. Sí, Si no. en realidad mi pregunta es, ¿cómo sé que o sea, que estoy en el tot-ven de la tabla CM promedio y no de otra tabla? Bueno, Porque aguantame. yo podría sumar las ventas de diferentes tablas, porque puedo tener el campo ventas en varias tablas, como dijiste vos. Porque va a decir, suponete que tot-ven es, te lo hago a propósito, Sí. suma de CM promedio, corchete venta, cierro paréntesis, más suma de paréntesis, tabla pirulo, corchete venta. Y ahí estás viendo perfectamente que este venta es de CM promedio y este otro venta es de la tabla pirulo. Lo Claro, estás viendo en la sintaxis. Si otro tot-ven de la tabla pirulo, ¿cómo los No. Ah, Yo te acabo de esa es la decir, pregunta. Que el tot-ven está trabajando con 2 campos ventas de diferentes tablas. Ahora, si vos querés 2 tot-ven, un tot-ven que venga de la tabla CM promedio Sí. y otro que venga de la tabla pirulo, es tan Sí. simple como crear una medida que se llame 2 tot-ven y otra que se llame 3 tot-ven. Pero va a tener el mismo nombre con otro número. O sea, No, tengo que mirar la forma. no, Tengo que no. mirar A mí se no porque perdón, adentro vos Paola, seleccionás la tabla adentro. Perdón, Paola, a mí se Sí. me antojó, en este ejemplo, llamarla 3 tot-ven, pero vos podrías llamarla a una sin el número, porque vos ya sos canchera, tenés 5 años de Power Sí. BI,
y no le vas a poner 2 totven, le vas a poner totven a una y a la otra le vas a poner totven guión clientes, por ejemplo. Y vos vas a saber que uno viene de ventas y otro viene de... O totven guión facturas fact y otro totven guión... O sea, pero vos yo sos... todas las voy a ver en el mismo menú, ¿no? Está bien eso que digo. Todas las vas a ver medidas como las voy a ver medidas, ahí. todas las vas a ver en el mismo menú de medidas, o como dijo, ¿quién fue la otra persona que Marianela. pensó que eran carpetas? Marianela. O como dijo Marianela, acá llamás Agrupadas. medidas básicas y acá medidas de medidas, o acá medidas de facturación y acá medidas de... No sé, Está bien. pero... Sí. Igual, Guillermo, yo, por ejemplo, lo tengo acá abierto, hice varias medidas, y cuando vos te parás, por ejemplo, vos a la derecha tenés 1 CM, 2 totven, si te parás sobre eso en Power BI, arriba te aparece de dónde... Es lo que yo decía, es lo que yo decía que me aguanten, es lo que yo decía que me aguanten un segundo. Sí, correcto. Ok, bueno, entonces, gracias. Entendí. No, de nada. Y para terminar, esto es lo mismo que esto, pero diferente. Son dos maneras aparentemente más largas, más sofisticadas, pero para que vean que se puede hacer de 1000 maneras diferentes, el cálculo de medidas del mismo concepto, de la contribución marginal porcentual. Entonces, contribución marginal porcentual es la división ¿de qué? De totven, de 2 totven, que viene de acá, menos totcos, que viene de acá, dividido totven, que viene de acá. O sea, estoy haciendo totven menos totcos, coma, totven. Esa es la sintaxis de una nueva medida divide que ustedes no la conocían hasta hoy. Esta es la típica que uno hace, esta es la superadora y esta es la mejor de todas. Después les voy a explicar por qué. Cuando ustedes tengan que dividir, pongan el numerador lo más chico posible. ¿Para qué voy a hacer esta resta? Totven menos totcos. Si yo ya tengo en 4 CM pesos, totven menos totcos. Por eso hago esta flecha y yo le digo que el CM porcentaje sea una simple división de 4 CM pesos dividido 2 totven. Y el coma cero, por lo cual yo digo que es superador, si para algún artículo, para algún cliente, para algún mes, para algún rubro, para lo que sea, el totven sea cero, y no me aparezca la mugre que a veces me aparece en Excel, que no puede dividir por cero, esto evita el texto sucio y no me pone el resultado. El error de división por cero, dale en Excel. Exactamente. El error de división por cero lo dijiste mejor que yo. Muchas gracias. Entonces, quien trabajó con Excel y dividió 8 dividido 0, si no lo prueba, fuera de clase, y para evitar ese problema, esta es la sintaxis superadora. Ni la 5 ni la 6, sino la 7. Pero las 3 son la misma. Las 3 me van a dar el mismo resultado en un ejemplo tan simple como este. Y entonces, preguntas, y si no hay preguntas, ahora sí, nos metemos en Power BI para simplemente verlo muy sencillamente cómo se trabajaron con esos 8 pasos, que lo vimos la clase pasada, lo estamos volviendo a ver ahora. Entonces, esto es lo que quiero mostrarles, esto es lo que recibimos, todas las medidas, la tabla calendario, que no la vamos a usar, pero la vamos a empezar a conocer en este ejercicio, y la tabla CM promedio, con 2 columnas calculadas, que a propósito le pongo 0 para que estén al principio, y alfabéticamente, no en el orden en que está el set de datos, los campos que forman la tabla promedio. Lo mismo acá, alfabéticamente, y lo mismo acá, alfabéticamente, por eso le puse 1, 2, 3, porque si no salía todo mezclado,
y no en el orden en que uno los tiene que ir creando. A su vez, de acá pasamos acá, vemos que en la última hoja que vamos a ver ahora, voy a usar para el informe final todos estos campos, donde uso el 0, el 4, el 5, el 6, el 7, pero obviamente yo no voy a poner 5, 6 y 7 en un informe para usuario final, ni le voy a poner estos dos campos que están mal calculados, de CM porcentaje. Simplemente se lo estoy poniendo porque es el proceso en el cual vamos ahora a meternos en el Power BI muy rápidamente y vamos a ver cómo se resolvió este ejercicio. Lo vimos al final de la clase hoy, de la clase anterior, pero bueno, lo quiero. Y estos son los campos que yo voy llevando a mi tabla final para poder obtener fundamentalmente 1, 2, 3, 48, con 48 correctos. Y estos dos mal, y 427, 220 y 207 en términos de pesos, y acá en términos de, esto era en términos de columna, y aunque funciona bien, no es necesario crearla, creamos la fórmula DAX 4 CM pesos, que es la que vimos hace un ratito acá. 4 CM pesos, TOTVEN menos TOTCOS. Creo que ya terminamos con todo. Bueno, y después gráficos y tarjetas. Estas son las tarjetas que yo siempre aconsejo poner. Porque si yo no pongo estas tarjetas, yo veo estos números, y si son 10 millones de registros, yo no sé si está bien. ¿Estará bien el total de la venta 427, el total? O sea, los grandes totales, 1 CM pesos, el TOTVEN y el TOTCOS, es piola que figuren. ¿Se entiende? Sí, señor. Sí, se entiende. Sí. Sí, sí, ¿Cuántos hay en la sala ahora, gente? 61. Bueno, nos faltan 3 sí o preguntas, vamos. Estos campos, así como creamos medidas DAX acá, por una cuestión de metodología para ejercicios no solo presentes, sino futuros, fundamentalmente, que se nos vayan a presentar, estos son objetos de visualización, como esta tabla, o como esta matriz, o como esta matriz, o como esta barra, o como este círculo, son tarjetas que son importantes en los proyectos que vayamos a debutar en la realidad, porque me van a referenciar si estoy bien o estoy mal, en las matrices, en las tablas o donde sea. Bien. Y terminamos. ¿Y esto qué es? Bueno, esto es crear una tabla. Vamos a meternos en el ejercicio de Power. No. ¿Estamos en Power? No. Ah, no, no está abierto, perdón. Ahora sí. Y nos metemos en medidas. Mientras abre el archivo, preguntas, comentarios, inquietudes. Estamos entrando ya en el último tercio. Hable la hora, callen para siempre. Estamos yendo. Vamos Por a lo profundizar menos, un poquito más por ahí con los ejemplos cuando se vean. sí, sí, por supuesto, para eso estamos. Entonces, sin dejar abrir un segundo, vamos a ver que este set de datos, a diferencia de todos los set de datos vistos hasta ahora, como los que vamos a ver después, prácticamente no le hacemos nada. ¿Qué significa no le hacemos nada? Acá el objetivo no es Power Query, acá el objetivo es Power BI, DAX, visualizaciones. Bien, entonces,
Fíjense que tenemos simplemente un origen, una navegación, el título que vuelve a estar mal, y le cambiamos promovemos el encabezado y le cambiamos el tipo de datos. Muy bien. Acá tenemos una tabla calendario. Esta tabla calendario, ¿qué es? Es una tabla donde se crea, hay miles de maneras de crear una tabla calendario. Para este set de datos no nos sirve, pero lo voy a incorporar porque prácticamente el haber visto tan detenidamente la parte teórica, quiero pensar que la parte práctica debiera ir bastante rápido. Primer tema, ¿cómo creo una medida? Supónganse que esto está vacío. Me voy a modelado, nueva medida, perdón, me metí mal, puse nueva tabla. El primero. Perdón, ¿cómo? Estaba el primero que estaba hacia el lado de donde estaba el nombre de tabla. No, me equivoqué yo. Ahí. Pero quiero esperar, parece que está pensando. No quiero hacer lío. Listo. Entonces, ahora me aparece una medida. Yo lo puedo llamar Pepe, y lo que le quiero mostrar es el tema de la sintaxis, cómo se crea. Entonces, yo le pongo zoom, por ejemplo. ¿Ven? Me pone todo lo que está dentro del proyecto que empieza con S. Miren, en un proyecto tan chiquitito, campos y funciones DAX que empiezan con S. Obviamente, si le pongo SU, ya no necesito la barra espaciadora y tengo menos opciones. Y por último, si le pongo zoom, ya le quedó claro que es alguna de esas 4 funciones DAX. En mi caso, yo ya sé que le voy a dar zoom. Elijo zoom y fíjense, esto que me preguntaba, creo Marianela o Paola, ya me confundo, pero bueno, tengo todas las posibilidades. ¿Qué quiero sumar de la tabla calendario? No, yo tengo que ir a las tablas CM promedio, que en este caso es la única, pero podría tener CM promedio campo venta o CM promedio o pirulo campo venta. Entonces busco CM promedio, porque yo soy el responsable, y quiero sumar, ahí está, de CM promedio, CM pesos. Cierro paréntesis, y si le doy confirmar, si me equivoqué, bueno, si le doy confirmar y no pasa nada, quiere decir que se creó. Acá está pensando, aparentemente se creó Pepe. Vamos a ver a dónde fue a parar Pepe. ¿Ven que está acá Pepe? ¿Lo llegan a ver? Sí. Sí se ve. Pero Pepe, Sí. Pepe se enchufó en calendario. Y yo no quiero que esté en calendario. ¿Dónde quiero que esté? En medidas. Muy bien. Entonces, simplemente de curioso hago eso, no era necesario, pero lo abro. Tengo las 7 medidas y primero la voy a llamar, me posiciono acá, botón derecho, cambio nombre. Igual ahora la borro, ¿no? Pero no importa. Pero para que vean todas las cosas que se pueden hacer y que, bueno, no damos abasto. 8, Pepe. O sea, ya voy preparando para que se acomode en donde a mí me gusta, al final. Va a quedar ahí y simplemente se me reacomoda dentro del calendario, sigue estando en el calendario, como primero, porque primero vienen los dígitos y después vienen los números. Eso lo saben, ¿no? Bueno, no importa. Pero el código ASCII, que es el código, bueno, no importa qué, no viene al caso, pero digamos, cuando uno ordena alfabéticamente, vienen primero los números y después las letras. Entonces, yo acá tengo, fíjense, en herramientas de medición, en tabla inicial, me asume calendario. Si yo hago clic acá, cambio
y la llevo a medida. Con un clic acá, esperamos, y ahora, fíjense que pasó como un hijo de medidas. Y como dijo una señorita, pasaron 3 meses, no me acuerdo que era Pepe, me posiciono en Pepe y veo acá lo que escribí hace 3 meses. Guillermo. Perdón. ¿Tu nombre cuál es? Hola. Ulderico. Ulderico, espera un segundito. Sí, ¿Se entendió lo que hice yo para crear una medida? Ahora lo escuchamos, Ulderico. Sí, ¿se entendió? Sí. Que, Sí, sí, se entendió. que sepamos Sí, hacer la se medida que entendió. soluciona el problema que tenemos enfrente es otra cosa. Pero esto es la sintaxis. No hay otra cosa que ir a modelado, nueva medida, y darle el nombre que yo quiero y utilizar la sintaxis que yo sepa hasta ese entonces. Por ahora zoom, divide, y ya vamos a incorporar unas cuantas hoy y la clase que viene sin duda. Sí, Ulderico, discúlpame, dale. Bueno, eso es lo que explicaste, te entendí, perfecto. Ahora, lo que no entendió, no sé, es, viste que vos tenés como una carpeta que se llama medida y ahí adentro vas metiendo todas las medidas. ¿Sí? Sí. Bueno, esa carpeta medida, ¿cómo la genero? ¿Genero una tabla y le llamo medida? Bueno, es el próximo capítulo teórico que vamos a ver. Listo, no dije nada entonces. En la hoja que viene. En la hoja Está. que viene. Bueno, entonces, uy, no, Pepe no me gusta, está mal, o no la voy a usar, o lo que sea. Bueno, la marco, botón derecho, y elimino del modelo. Como es algo grosso, me dice, ¿estás seguro? Sí, la elimino. Ah, qué lástima que la eliminé. Bueno, yo podía ver, déjenme ver, porque hay cosas que se pueden anular y hay cosas que no se pueden anular. Y esto, déjenme ver, no se puede anular. Ahí está. Yo tengo acá un objeto que es un gráfico. Lo voy a sacar con botón derecho y le voy a poner una tarjeta. Y a la tarjeta le voy a mandar el porcentaje general, 48,48. Esto es importante también que esté referenciado. O sea, podría ser importante. Estamos jugando con el ejercicio y aprendiendo herramientas prácticas dentro de Power BI. Pero acá tenemos un montón de objetos, cada uno con su funcionalidad. Normalmente las tarjetas son marcos referenciales. ¿Ah? Esto me ocupa mucho, lo saco, o vengo acá, tengo miles de chiches para cada objeto, puedo, en vez de 45, darle 20, y de esa manera lo puedo achicar. Bueno, todos esos chiches, o sea, toda esta parte prácticamente no se ve en este nivel inicial porque llevaría 100 horas, se ve en visualización con otras cosas mucho más complicadas que tiene Power BI de visualización, pero lo importante es que ustedes sepan crear, que ya vimos, acá, una tabla, o acá una matriz, o acá columnas, o acá el circular. Bien. De esta misma manera, creamos todas las demás. Y cuando llegamos, en vez del capítulo 1, al octavo, porque en el capítulo 1, ¿qué teníamos? Solamente los 2 errores. ¿Se acuerdan? El 280 y el 4679. Y habíamos descubierto que creando 5 CM porcentaje, que es esto, una división, nos daba bien. Ahora, en el paso 2,
vamos agregando herramientas. Acá inclusive yo le fui poniendo qué vamos agregando. Agregamos 2 tarjetas que no estaban acá. ¿Y cómo las agregamos? Como les dije recién. Obviamente, llevamos la medida TOT-BEN y la medida TOT-COS, que es la 2 y la 3. ¿Ok? Después, en el paso 3, ¿qué agregamos? Agregamos una nueva medida superadora, 6. ¿Por qué superadora? Y porque divide, crea medidas a partir de medidas, no a partir de tablas. La 4. Crea esta función, pero a partir de medidas, no a partir de columna. La 0 era CM pesos. Es más, si yo me posiciono en CM pesos, fíjense que acá me deja la pista y me está reconociendo que la está tomando de la tabla. ¿Pero para qué tomarla de la tabla? Para que barra 1 por 1, 1 por 1. Que me cree una medida y que esté disponible para cualquiera de estas solapas. En este caso, son solapas acumulativas. Normalmente uno no haría todo este proceso. Es una capacitación paso a paso. La idea es que uno llegue a esto. Es más, que llegue a esto sin la columna 6, sin la columna 4, sin la columna promedio, sin la columna 0. Y tal vez, no, y seguro, y sin la columna 0 M pesos. Con estas columnas, con la 4 y con la 7. Chao, se acabó. Y si quieren poner venta y costo, pueden poner, porque de ahí surge todo. Pero si ustedes ya tienen confianza con el tema, y al gerente general no le van a poner, al gerente general le interesa cuánto vendió, cuánto fue el margen que le quedó, y en porcentaje cuánto es. Porque le pudo haber quedado $1 millón de margen en pesos y un 1% de contribución marginal porcentual. ¿Por qué? Porque así son los números. O sea, una cosa es el término absoluto, otra cosa es el término relativo. Esto forma parte de un Excel inicial o intermedio. No lo vamos a aplicar ahora, pero puede pasar. Entonces a un gerente general le va a importar eso. Y a un vendedor tal vez le importe esto, pero por vendedor, inclusive fila por fila, tipo tabla, tipo casi casi. Me voy a datos, y dentro de datos me voy a la tabla de CM promedio. Entonces, a la A le mostraré la fila 1, la fila última, y la fila 6. Y al B la 2 y la 3, y obviamente y muchas más. Y analizaremos venta por venta y descubriremos cómo 45, cómo 53. Y iremos a esa venta, a ese cliente. Ah, pero cada vez que le vendés a Susana, le vendés con un margen bajo, y cada vez que le vendés a Pedro con un margen alto, ¿cómo es? ¿Hay acoso? ¿Qué hay? Bueno, preguntas. Lo vimos rápido, pero creo que lo vimos bien. Eso no quiere decir que no pregunten. Pregunten. Quedó pendiente la respuesta de cómo aparecen mágicamente todos estos acá. O sea, cómo crear una tabla especial de calendario. Porque también me podías haber preguntado, ¿quién preguntó la tabla de medidas? Ulderico. Ulderico, también es importante crear una tabla de calendario. Son dos tablas que aplican a cualquier proyecto. Sí, preguntas, perdón. No, que yo también preguntaba eso. Bueno, ya llegamos. Bueno, sin ánimo de apurar, ¿podemos cerrar esto? Preguntas. Sí, señor. Sí. Un sí, 2 sí. Sí, profe. Sí, Sí. seguimos. Bueno, aparecen las chicas vienen atrás, ¿eh? Bueno, a ver si recuperamos terreno. Bien, entonces vamos, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Acá vamos. Y tenemos
Me perdí. Acá. Bueno, configurar, miren qué casualidad, no les había mentido. Esta era la última hoja, el resumen de la última hoja, como había quedado. Este es un nuevo capítulo. Y empezamos cómo configurar una tabla inicial de modelo tabular. En fácil, cómo crear una tabla de medida. Hay dos posibilidades. Ser higiénico o ser ansioso. Si ya creamos medidas o si aún no hemos creado ninguna medida y queremos crear una tabla de medida vacía para empezar a partir de ahora, empezar a mandarle, como le mandamos recién, la medida 8 Pepe. Entonces, si ya creamos medidas, que era el caso que vimos recién, ya teníamos la tabla de medida, yo creé una medida nueva yendo a modelado, nueva medida y la medida Pepe. Entonces, si ya creamos medidas, simplemente nos ubicamos en seleccionado, marcamos la medida, se activa el menú de herramienta medición, o sea, nos vamos, en síntesis, nos vamos en el ejemplo nuestro, a 8 Pepe, y en el menú subgrupo estructura vemos tabla inicial. Vieron que ahí arriba a la izquierda de la tabla inicial. Y allí nos va a aparecer todas las tablas de proyecto y elegimos la tabla medidas, porque ya estaba creada. Ahora viene lo que me preguntaron. ¿Cómo aparece la tabla de medidas cuando no tenemos ninguna tabla, somos higiénicos, no somos ansiosos y queremos hacerlo? Bueno, este es el proceso. Si aún no hemos creado la tabla de medidas, vamos a la vista de modelo y justo donde me equivoqué, vieron que yo le dije tabla, especificar datos, bueno, tengo que especificar datos y eso lo que hace es que me crea una tabla vacía y a propósito la llamo medidas. O sea que en el menú de modelado especificar datos me va a aparecer una ventanita que yo le voy a dar el nombre a propósito de medidas. De esa manera me va a aparecer dentro del modelo, ya en Power BI, una tabla de medidas con un campo vacío, o sea, no va a tener nada, va a tener algo que no existe. Y entonces, cada vez que creemos una medida, la vamos a arrastrar a medidas, tal cual yo hice recién, cuando creé la medida Pepe, la arrastré a la tabla medidas. Y por último, esto es una cuestión de higiene, como cuando creé con especificar datos una tabla llamada medidas, me creó una columna, porque la columna tenía que existir, sí o sí, me la llamó columna 1, la eliminamos. En ese instante voy a tener la tabla de medidas virgen, sin medidas, o si ya creamos la primer medida, la tabla de medidas solamente con la primer medida que le asignamos en vista de modelo, tabla inicial medida. ¿Se entendió? Antes de seguir. Sí, señor, sí, señor. O sea, es un proceso que hay que seguirlo paso a paso. No es difícil, son 2 pasos, pero así se crea la tabla de medida. La tabla de calendario es mucho más fácil todavía. Bueno, a mí yo no lo encuentro, me perdí y no lo encuentro en el programa. No lo encontrás en el programa, te explico por qué. Porque no te estás posicionando, perdón, estoy adivinando, tendría que estar en tu computadora o al lado tuyo en tu escritorio. Lo más probable es que o no fuiste a la vista de modelo y especificar datos para crear la tabla de medida. ¿Hiciste eso? Claro, es que no encuentro vista de modelos, que es lo inicial. En modelado. Ya estuve. Vamos. Inicio. No. Claro. Pero igual lo vamos a ver. Sí, estoy en modelado, pero bueno, no importa, después lo vemos así, no atrasamos tampoco. No, pero fíjate que es una zona grosa. Vas a estar, fíjate que todo lo que hicimos
Está en inicio. Todo lo en que hicimos, inicio, claro, en inicio. al lado de SQL Server, en la cinta, SQL Server al lado. Especificar datos. No, pero ahí me parece que la estás mareando. Yo creo que lo que no encuentra ella es el especificar datos. Y sí, eso, No, ahí lo eso vi, es lo ahí que lo digo, vi, es ahí lo el vi, botón. ahí lo vi. Acá lo tengo, sí. ¿Lo estaba Sí, buscando sí. mal entonces? No, sí, estaba en otra pestaña. Ah, bien. Estaba metida en cualquier lado. Ahí volví para el inicio y lo Bueno, encontré. al principio no te preocupes. ¿Tu nombre cuál es? Marianela. Va a pasar, y con la sintaxis, por más que ahora lo ven fácil, y que ayuda a Power BI, va a pasar. Uy, me da error. Ah, claro, sin querer apreté un espacio. Fíjate, ¿están viendo el PowerPoint ahora, mi mouse? Sí. Fíjate, si entre corchete y el espacio dejas un espacio, creo que no es inteligente y te da error. ¿Me entendés lo que te digo? Digo creo porque me confundo con ¿cómo se llama? Con las versiones. No sé si ahora corrigió, porque por ejemplo, fíjate que acá yo tengo zoom con espacio y acá tengo zoom sin espacio. Y eso sí funciona, y antes no funcionaba. O sea, Sí, a mí me funcionó. relájense. Sí, perdón. Relájense si al principio, por más que tienen el conocimiento en la cabeza y tienen que crear una función genérica, básica, como las que estuvimos viendo recién, para después controlar el proyecto, no le sale, es porque seguramente o hay una coma, o hay un espacio de más en blanco, o hay un paréntesis en vez de un corchete, y bueno, tendrán que probar hasta que lo encuentren. Y esto que te pasó a vos pasa. Es más, esto que yo pongo acá es una cuestión de higiene, porque ¿para qué tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una medida que se llame columna 1? No, botón derecho, eliminar del modelo. Como yo hice antes, ¿se acuerdan que creé la medida 8 Pepe y después botón derecho, eliminarla del modelo? No la necesito. Bueno, y esto es un chiche. Por ahora no lo van a necesitar, en un nivel avanzado más, pero es la posibilidad de crear subcarpetas. De pronto tengo 8.000 medidas y yo quiero medidas, normalmente son medidas básicas, medidas de medida, medidas de tiempo, medidas de inteligencia de negocio, bueno, medidas textuales, o sea, de texto. Bueno, Las entonces, medidas sí. vendrían a ser como crear una función, ¿no? Como que nosotros creamos una función. ¿Es así? Exactamente. Lo más parecido que te puedo explicar, no, es parecido, no es eso, porque la función en Excel vos la creás en una celda. Y mientras que esto lo creás en Claro, todo, esto lo creás en todo el proyecto. claro. Sirve Y para la todo. segunda gran diferencia, y tal vez más importante que esto, ¿cuál es tu nombre? Verónica. Verónica. Y la segunda diferencia que quiero que te grabes, y todos que se graben, que todavía es más importante que esto, es que la medida es versátil, es dinámica, con lo que me preguntaban antes al principio de la reunión de hoy. ¿Y eso va a dar 8, siempre 8? No, ni loco. Eso es lo que tiene de bueno. Va a dar 8 Claro. si analizás, o si filtrás, o si segmentás, o si haces un círculo, o si haces te va a dar diferentes totales, depende de todo lo que sigamos aprendiendo, de lo que nos dé el tiempo y el nivel inicial. Pero, bueno. Claro, perfecto. Pero hoy por hoy es lo más parecido a una función en Excel. Bueno, Claro. y explico por esto, así quiero terminar la clase explicando otro concepto grosso, que es otra herramienta, creo que viene ahora. Sí, golazo. Entonces, y la otra es crear subcarpetas. Si siguen esta sintaxis, en la vista de modelo, o sea, ni en datos, ni en informes, sino en la vista de modelos, hay una zona de campos
donde podemos reubicar, o sea, tenemos 10.000, escuchen bien, tenemos 10.000 medidas, o al principio tenemos 14 medidas, y ya queremos crear 2 grupos, se van a la zona de campos, ¿vieron las 3 zonas que hay al principio cuando abren Power BI? Entonces se van a la zona de campos y ahí reubican. ¿Cómo reubican? Y si de las 14 hay 4 que son medidas de tiempo, a esas 4 le ponen en la zona de propiedades, que es otra zona que hay en la zona de campos, y le ponen el barra, el famoso barra, ¿vieron de barra hijo, barra nieto de Excel, de la ruta? Bueno, le ponen barra inteligencia. Y entonces dentro de medida van a tener un subgrupo que se va a llamar inteligencia. Y entonces, así como acá todas las medidas están en una sola carpeta, pueden tener un grupo que diga absoluto y otro que diga relativo, o un grupo que diga básica y otro grupo que diga medida de medidas. Y entonces, si dice absoluto, van a mandar CM pesos a barra absoluto, tot ben y tot cost a barra absoluto, y CM pesos a barra absoluto. Y a relativo estas 3. Entonces, habrán creado dentro de medidas 2 carpetas, una que diga medidas absolutas, otra que diga medidas relativas, y van a ver divididas estas 4 por un lado y estas 3 por el otro. ¿Y cómo? Repito, de esta manera. Vamos a la zona de modelo, en la zona de campos ubicamos la medida que queremos, por ejemplo, 1, medida pesos, y en un lugar donde dice propiedades, le ponemos barra absoluto. Y automáticamente dentro de medidas me va a crear no solo una carpeta medidas barra absoluto, sino que ahí adentro me va a ir a parar la medida 1, no sé, CM pesos. Y si quiero 2 CM pesos, me posiciono en 2 CM pesos y también me voy a propiedades y le pongo barra medida absolutas. ¿Se entendió? Sí, señor. Es asignarle una subcarpeta, es crear una subcarpeta, y en el mismo momento que le creo una subcarpeta, al decirle que se la estoy creando a una determinada medida, se crea esa subcarpeta la primera vez y manda la medida. Y después todas las medidas que yo le ponga barra, medida absoluta, barra, medida absoluta, barra, medida absoluta, van a ser hermanitas de una, de la primera que mandé creando la subcarpeta. Y ahora, crear una tabla calendario. La podemos crear en Power Query. Esto no lo vamos a ver a este nivel, sino que lo vamos a ver a este nivel. Fíjense. Simplemente, en Power BI, yo coloco calendario igual calendario auto, me crea una tabla que va, escuchen bien, desde el 1 de enero del primer año de cualquiera de las tablas que figuran en el proyecto hasta el 31 de diciembre de cualquiera de las tablas más, ¿cómo se llama? Más a futuro que figura en el proyecto. ¿Se entendió? ¿O preguntas? Porque esta es la manera más simple, pero no necesariamente la única. Profe, sería que te agrega el mínimo, la fecha mínima y la fecha máxima de todas las tablas que tengamos. Crea una sola tabla, supónete que vos tenés una tabla de ventas. Viste que pusimos 2018, 2019 y 2020 del PDF. Bueno, me va a crear, si yo digo calendario igual calendario auto, me va a crear una tabla que va a decir 365 por 3, va a tener 1000 y pico de filas,
donde la primera fila va a decir 1 de enero del 2018 y la última fila va a decir 31 de diciembre del 2020. En ese ejemplo. ¿Se entendió? Profe, y si le queremos agregar después el mes y los días, ¿se hace también con calendario auto o se hace aparte? No, es automático. Vos vas agregando años y automáticamente lo sigue agregando. Vos agregás 1 de enero del 21, automáticamente te agrega 365 días del 21. Ah, ok. La tabla se autocompleta, digamos. Sí, exactamente. Solamente que como tarea para el hogar, igual lo vamos a ver, si pueden sacarle una foto a esta hoja. ¿Y la que dice calendario 2, qué sería? No lo sé, sáquenle una foto. Pueden investigar. Perdón, ¿quién preguntó calendario 2? Yo, Paola. Paola, no te prohíbo practicar y descubrir cuál, porque en el mismo proyecto que acabas de tener, si lo tenés o si no lo tenés hasta ahora en Power BI, crear una tabla, como yo siempre le dije, de 3x3, que tenga un solo campo fecha y distingan qué pasa si crean una tabla calendario y otra tabla calendario 2 con esa sintaxis. Ok. Por eso le estoy diciendo que para aquellos que quieran empujar hacia arriba el nivel, no quiere decir que yo no responda a todas las preguntas, copien o fotocopien o saquen una foto de toda esta hoja, que es mucho de lo que vamos a seguir viendo con los próximos ejercicios. Está bien, o sea, acá lo que te está diciendo igual es que puedes elegir hasta los días de fin de semana, te puedes elegir los días feriados. No lo sé, sí. Está bien. Sí, Está bien. por supuesto que sí, por supuesto que sí. Preguntas de lo visto hasta ahora. Hasta ahora va. Bueno, gente, ¿Entendió? buenas noches, gracias.